Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Construyendo una Vida Mejor. Nos encontramos como siempre con el doctor José Ramón Carucci, quien es experto en reingeniería de la mente y fundador de Destiny Way. Bienvenido, doctor. Gracias, Carmen María. Vamos a tener, como siempre, cosas muy interesantes para compartir. Bueno, el programa de hoy es muy interesante porque hoy vamos a hablar de algo que le va a mover el piso un poco a la gente, que es la productividad es la verdadera clase. Y estamos hablando de clases sociales, ¿verdad? Y de productividad, ¿verdad? Sí, exacto. Claro. Doctor, ¿de qué depende que existan las tres clases que conocemos hoy por hoy? Usted ha hablado anteriormente de que la clase media se crea con la era industrial. Pero ¿de qué depende que haya una clase pobre, media y rica? Fíjate que eso fue una clasificación que se hizo debido a los ingresos que una persona tenía. Tomaron como patrón la capacidad adquisitiva que tenían las personas de acuerdo a los ingresos que ellos tenían anualmente. De ahí apareció la clasificación de la clase pobre, porque tenía una cantidad de dinero que podían ganar, la clase media con un poder mayor adquisitivo y la clase rica, ¿sí? Pero realmente esas son clasificaciones que se hicieron con esa intención original, verdaderamente. Bueno, todo este intercambio de ser pobre, ser rico, ser clase media, como dice, un poder mayor de adquisitivo, tiene que ver mucho con el valor de las cosas. Cuando eres pobre te sientes un poco más limitado. ¿En qué existe o en qué está basado la percepción que tienen las personas sobre el valor de las cosas? Bueno, fíjate que tú lo dijiste muy bien. La realidad es que en vez de haber tres clases sociales, lo que existen son tres patrones mentales. Y fíjate que cuando un niño está en los primeros 6 años de vida, el niño tiene que captar el valor de las cosas, o sea, cuánto valen las cosas, porque eso lo empodera, lo capacita para que cuando es un adulto, él pueda producir de acuerdo a la percepción que tenía cuando era niño. Realmente, cuando estamos hablando de las clases sociales, yo digo siempre que son percepciones. Es como una persona se percibe a sí misma. En los primeros 6 años de vida existen lo que llaman los patrones primarios. Esos patrones primarios no solamente tienen que ver con lo que el niño es, su identidad, el medio social donde se desenvuelve, pero también tiene que ver con la economía. Si un niño en los primeros 6 años de vida, por ejemplo, él se percibía con limitaciones, entonces él se va a percibir a sí mismo como si fuera una persona pobre. Si comienza, digamos, hay otro grupo de personas que perciben que tienen cierto poder adquisitivo mayor, entonces, y tienen otros valores que ellos integran, van a precisamente a desarrollar un patrón primario de clase media. Y por supuesto, la gente de clase rica tiene otra percepción realmente de lo que es la vida, y esas tres percepciones hacen que se cree una realidad. Lo que pasa es que la percepción crea realidades, y como tú te percibes, así va a ser tu realidad. Entonces, para usted, doctor, ¿qué es la pobreza? Fíjate que la pobreza no es la falta de dinero. La pobreza es un estado mental, ¿ok? Un estado mental donde la persona se percibe a sí misma en déficit, ¿ok? Y todo lo que él está haciendo lo hace bajo el déficit en el cual se encuentra. Uno en la vida puede hacer dos cosas. Todo lo que uno hace en la vida lo puede hacer por satisfacción, ¿sí? O una pulsión, lo que se llama que lo haces por simplemente el mero hecho de hacer las cosas bien. O lo puedes hacer por déficit, porque estás en una situación deficitaria. Bueno, una persona pobre siempre se está percibiendo a sí misma bajo un déficit. Se compara con los demás tienen mejores ropas, mejores carros, o tienen algo mejor que ellos. Y entonces eso los lleva a ellos verse en desventaja. Entonces, la mentalidad no es la falta de dinero, porque simplemente es un estado mental donde la persona se percibe en esa desventaja. También yo digo que eso lleva a la persona a utilizar el activo más grande que tiene cualquier ser humano, que es el tiempo, en una forma inadecuada. La pobreza es la suma de días improductivos. Cuando uno utiliza los días en una forma no productiva, eso te va a llevar a la pobreza.
¿ok? Okay. Y fíjense algo también que quisiera agregar. El dinero no erradica la pobreza. Está comprobado que todas aquellas personas que se ganan la lotería, 99% de esas personas Lo pierden todo. vuelven al estado original y quedan hasta peor Que como estaba, que como estaban antes. ¿Por qué? Porque es un estado mental. Ellos tienen el dinero y la gente dice, ahora eres rico. No, la riqueza no te la da el dinero, te la da tus patrones mentales. Y eso ha pasado mucho, por ejemplo, con estrellas del rock o estrellas de cine que llegan a ser multimillonarios y después lo pierden todo. Los deportistas, boxeadores, todo. Que vienen de la pobreza, Ajá. alcanzan esos niveles, totalmente cierto. Entonces, si esto es un estado mental, ¿cuál es la percepción que tiene la persona de clase media? Fíjate que la persona de clase media se percibe diferente porque ellos se perciben que tienen un poder adquisitivo mayor. Pero también la clase media, ellos tienen una percepción basada en buscar ciertas cosas. Por ejemplo, trabajo duro, pero enfocado a lograr algo, a lograr un estatus. Exacto. ¿Okay? Segundo, ellos buscan prestigio. Por ejemplo, quiero ir a una buena universidad para graduarme como médico, pero de la mejor universidad. Me quiero graduar de abogado, pero de una buena universidad. Entonces, el valor, por ejemplo, de las carreras, de la educación, del trabajo, sí, es muy importante. Y la clase media busca todo aquello que le dé prestigio. Entonces, porque anda buscando estatus. Entonces, todos sus valores están hacia esa dirección. El hecho de estudiar en un buen colegio, tener vacaciones fuera del país, vivir en un buen vecindario, todo eso forma parte muy importante para cómo se percibe la clase media. Muchísimas gracias, doctor. Este ha sido nuestro primer segmento. Hemos hablado de la clase pobre, de la clase media, pero en nuestro próximo segmento vamos a hablar lo que nos falta, la clase rica. Okay. No se vayan, que ya regresamos. Hola amigos, y estamos de regreso en nuestro programa Construyendo una Vida Mejor. Hoy estamos hablando de la productividad, la verdadera clase social. En nuestro primer segmento hablamos de la clase pobre y la clase media. Hablamos de cuáles son las mentalidades que tienen estas personas. Ahora vamos a hablar de la clase rica. Así. Y vamos a tratar de indagar y de llegar adentro de la mentalidad, doctor. ¿Cuál es la mentalidad de la clase rica o de la persona rica con mentalidad rica? Muchas personas piensan que las personas ricas son ricas porque tienen dinero, y la realidad es que tienen dinero por la mentalidad que tienen. Ellos se enfocan principalmente en todo lo que tiene que ver con producir, ¿okay? Y la productividad que hacen de recursos, ellos lo que hacen es adquirir activos. Todo aquello que lo va incrementando su red neta de ingresos o de riquezas. Cada día ellos van acumulando mayor riqueza, o sea que cada día lo van haciendo progresivamente a través del tiempo, no es de la noche a la mañana, sino que ellos tienen estrategias, lo que hablábamos, una mente estratégica para seguir un plan de acción, y ellos lo que van haciendo, lo que ellos perciben que es muy importante, es producir recursos y agarrar esos recursos para comprar, adquirir activos. Entonces se enfocan completamente en eso, porque para ellos eso es lo que realmente les da valor, o sea, ellos valoran eso. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar con gente billonaria, gente millonaria. Hemos formado parte de equipos. Yo tuve la oportunidad de formar equipos de trabajo en proyectos hasta de $1.500 millones. ¿Sí? Wow. Y en manejar esas cantidades de dinero, de todo, me permitió justamente dentro de esos proyectos, y de hecho yo los dirigí, algunos de ellos, con un equipo de personas, tener la oportunidad de trabajar con esas personas, ¿okay? Y lo que yo observaba
era sus patrones mentales. Y de hecho todo esto que yo aprendí por 14 años, yo lo he colocado justamente a través de mi empresa para que la gente, digamos así, común y corriente, público en general, tenga acceso a un sistema de cómo piensa la gente rica. Hablamos de algo muy interesante, que es la gente pobre se gana la lotería, o inclusive lo hemos visto en los casos de estrellas del rock, del cine, se hacen súper millonarios y vuelven a ser pobres. Pero de la misma manera, hemos visto y se han visto muchos casos de personas riquísimas que lo pierden todo, pero se vuelven a levantar, vuelven a ser ricos. ¿A qué se debe esto? Fíjate que es interesante. De hecho, yo tengo esa experiencia personal. Tengo un amigo angloamericano que él tenía una gran empresa, un hombre que producía millones de dólares, su casa 5 millones de dólares. Él vivía en un estatus bien alto. Un día, por una situación difícil que pasó con un socio, bueno, realmente un familiar, y hubo una complicidad en todo esto, él perdió su compañía. A tal extremo que él pasa de una casa de 5 millones de dólares a tener un apartamento de 800 dólares de renta, que era lo que podía afrontar en ese momento, y agarró y recuerdo una camioneta pick-up bien dañadita que tenía, y entonces fue lo que él pudo quedarse con eso. Yo estaba dando una conferencia aquí en los Estados Unidos, en uno de los ciudades muy conocidas acá, y él, un amigo mío, amigo de él, lo llevó a mi conferencia, y al final él dice, quisiera compartir con usted, vamos a comer, y él quería hablar de su dolor, de sus pérdidas que tenía. Pero nos sentamos a conversar y yo le hice coaching en ese momento. Le dije, vamos a apartar el dolor, yo sé que es doloroso todo, pero vamos a analizar lo que sucedió. Y tomé un tiempo con él. ¿Sí? Tomamos como unas 2 horas ahí y empezamos a hablar, a analizar. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el error? ¿Qué aprendiste? Si lo volvieras a hacer, ¿qué harías nuevo? Y yo lo que me di cuenta es que la gente que que es rica, tiene una fuerte identidad de quiénes son. Tienen una confianza muy profunda, una estima bien sólida, porque ellos se perciben que pueden lograr cosas, ¿okay? Ellos lo visualizan, trazan un plan de acción y ellos son capaces de volverlo a hacer porque es que ya tienen una neuroprogramación que piensan, sienten y actúan en esa dirección. Entonces, escribimos un plan y él me dijo, esto lo voy a ejecutar de esta forma, y él dijo, y yo voy a volver a levantar mi compañía. Hoy en día han pasado años después de eso y su compañía es mucho más grande que antes. Wow. Sin embargo, él también aprendió. Él dijo, mira, no me hace falta, él y la esposa nada más, porque todos sus hijos están casados. Él dijo, ya no me hace falta vivir en una casa de 5 millones. Entonces simplemente buscó una casa de 1 millón, porque también tiene su nivel, ¿no?, de vida. Y entonces él aprendió muchas cosas. Eso es lo que sucede. Ya tienen una neuroprogramación que les permite pensar, sentir y tener hábitos en una dirección, piensan estratégicamente, siguen un plan de acción, y es por eso que ellos lo pueden volver a hacer las veces que quieran, ¿ves? Porque ya tienen la correcta mentalidad. La gente no es rica porque tiene dinero, es rica por la forma en que piensa. Eso me recuerda a algo, mi papá solía decir que un hombre no se medía por la cantidad de tiempo que permanece levantado, sino por las veces que se cae y se vuelve a levantar. Así es. Entonces eso es una parte de la mentalidad. Sabes que me caí, espérate, me limpio, me sacudo el polvo y ya vuelvo a salir adelante porque sé para dónde voy. Y, o sea, me caí, me levanto, ¿qué aprendí? Exactamente, ¿qué aprendí para no volver a cometer el mismo error? Y ya. Y para hacerlo mejor, porque obviamente esta persona de la que estamos hablando logró tener una compañía más grande y mucho más valiosa que la compañía que había tenido anteriormente. Así es. Y fíjate que es interesante. Por ejemplo, que hablamos anteriormente de la clase pobre, que ganaba la lotería y volvían otra vez. ¿Por qué? Porque es que la mentalidad determina en qué te enfocas. Entonces determina tu realidad. Y ya regresa. Y la realidad es que al enfocarte en una dirección vas a tener siempre los mismos resultados de tu mentalidad. De hecho, en uno de los programas pasados dijimos que nuestros ingresos nunca van a ser superiores a la mentalidad que tenemos. Que tengamos. Entonces, una persona que tiene una mentalidad pobre tiene sus ingresos a ese nivel, una de clase media lo tiene,
y el de la clase rica lo tiene de otro nivel. ¿Por qué? Son realmente patrones mentales. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, hemos hablado mucho también de la educación que le da la persona rica a sus hijos para continuar con esta manera, pero de repente sale, como dicen, el patito feo de la familia que no aprendió nada de esto y lo perdió todo y se metió. ¿Por qué pasa de repente así como estos pequeños detalles así? Es excelente. Yo veía el caso de una mujer que igual tuvo 2 hijos, la muchacha sin nada y el otro muchacho, el mayor, se preparó para ello. Es percepción y también en qué te enfocas en un momento dado. Si te percibes a ti mismo con una capacidad, porque percepción no solamente es verme que yo puedo tener cosas grandes de mucho valor, es que yo las puedo producir, yo las puedo manejar y yo las puedo guiar, ¿ves? Entonces, si la persona tiene un problema de percepción en la niñez, que no se percibe adecuadamente, eso le va a afectar para toda la vida. Bueno, muy interesante, doctor. Y bueno, ya no se pierdan nuestro tercer segmento, porque hemos hablado de clase pobre, media, rica, pero un cambio. Y vamos a ver cuál es la verdadera clase o la única clase que existe o debe existir. Claro, ya venimos. Sí. Y bueno, amigos, continuamos con nuestro programa Construyendo una Vida Mejor. Hoy estamos hablando de la productividad es la verdadera clase. Y en nuestros segmentos anteriores hablamos de la clase pobre, la clase media, la clase rica. Hemos hablado de cómo todas estas clases están atadas a los patrones mentales que tienen. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la única clase verdadera. Entonces, hablando en base a estos patrones, hemos visto como personas que son pobres llegan a ser ricas y lo pierden todas, las personas ricas lo pierden todo y lo vuelven a hacer. Eso quiere decir que entonces una persona que pertenece a la clase pobre o a la clase media nunca va a llegar a ser o a pertenecer a la clase rica. No, en absoluto. Tiene la gran oportunidad de alcanzarlo si se enfoca su mentalidad en producir. Mira, yo digo que la clase es un concepto que establezco, que la única clase que existe es productividad. Lo que sucede es que cuando una persona es productiva, en cualquier nación del mundo se le respeta. Siempre que una persona es productiva, tú puedes llegar a países muy pobres y de todas maneras vas a encontrar gente rica. Y ahí son gente muy productiva. Y todo el mundo habla y se refiere a esas personas de don fulano, doña fulana, porque tienen una capacidad de producir. Entonces, la productividad es un lenguaje universal, reconocido en cualquier país del mundo. Uno llega inclusive a esta nación y te das cuenta que te van a medir por tu capacidad de productividad. Llegas al banco y cuando te van a atender, ellos tienen acceso en la computadora y ven tu cuenta bancaria y dependiendo de ven el monto ahí te tratan, quiere un café, quiere agua. Exactamente. ¿Sí? Y entonces uno nota, o sea, se vea que hay una diferencia. Quieres comprar una casa y dicen, vamos a chequear tu crédito. Y no hay problema, en 5 minutos le decimos si la puede comprar o no. Exacto. Porque simplemente ellos están verificando esa parte, digamos, de productividad. Lo que queremos decir con esto, lo que quiero decir es que deberíamos enfocarnos en desarrollar una mente productiva, una mentalidad de productividad. Y si nosotros comenzamos a trabajar justamente enfocados en esa transición mental que nos lleve a producir, entonces ya ese nivel de productividad donde nosotros lleguemos va a determinar justamente al final en qué clase queremos estar. Yo dije en unos programas anteriores que yo tuve la oportunidad de ver una persona rica, que frente a mis ojos, ¿sí? En unos 15, 20 minutos hizo $12 millones en una negociación. Wow. Y entonces yo dije, ese hombre es capaz de producir lo que en 20 minutos, 15, 20 minutos, lo que gente en toda una vida nunca produce. Porque su mentalidad ha sido tan altamente entrenada que puede producir de esa forma. Entonces la gente lo que se mide
es por su capacidad de productividad, realmente. Y por eso es tan importante ser productivo, me imagino que no solamente por el dinero. ¿Por qué es tan importante ser productivo, más allá del dinero? Es que productividad es un concepto que abarca muchas cosas. La gente usualmente lo enfoca en la parte económica, en la parte de finanzas, de dinero, pero una persona productiva crea un ambiente adecuado para que todo lo que él hace funcione bien. Quiero decir que una persona productiva de repente tiene una buena familia. Observen esta parte que es interesante. Las personas, y una vez yo estaba hablando con gente, estábamos conversando con personas de muy buen nivel económico, y yo observaba algo. Cuando uno ve las familias más ricas, por ejemplo, del mundo, te das cuenta que tienen matrimonios duraderos, se enfocan en sus hijos, en la familia, no tienen una cantidad de affair por todas partes, porque les costaría media fortuna. Son personas muy enfocadas y que lo que hacen, por sucesión, lo dejan a las generaciones siguientes. Piensan generacionalmente. Por lo tanto, tener una buena familia y estar sólido es una de las inversiones más grandes que se hace. Entonces, una persona productiva tiene, por ejemplo, un ambiente correcto con sus empleados, con su gente de confianza, entonces sus administradores, abogados, o sea, crea un ambiente para que todo funcione correctamente. Es muy importante la productividad, porque la palabra que podemos establecer aquí es opciones. Exacto. Productividad es igual a opciones. Si yo tengo una baja productividad, tengo muy pocas opciones en la vida. En cambio, si yo produzco mucho más, ahora yo tengo la libertad de escoger. Es como si tengo un amigo también que trabajó muy duro y de verdad para lograr una compañía. Y finalmente la logró establecer y en su primer año hizo $3 millones. Entonces, wow, de producción. Pero al final de eso le quedaron unos $800,000 libres para él. Y él dijo, wow, y la siguiente semana. Entonces él dijo, quiero irme a unas vacaciones. Le digo, tienes el derecho de hacerlo, ¿no? Claro, después trabajaste duro. Trabajaste duro. Entonces se fue con la esposa, todo. Y él dijo, y por primera vez, digo, voy en primera clase, con mi esposa, mis hijos y todo, y a un buen lugar. Voy a descansar una semana, pero fue un premio a su trabajo que hizo. Entonces, eso es lo que queremos decir. Antes, como él decía, esta es la primera vez que yo viajo en primera clase. Entonces, no tenía opción. Porque cuando uno tiene un salario, por ejemplo, uno mira el salario y dice, estas son mis opciones. Es decir, vas a comprar ropa, dice, es mis opciones. ¿Quieres ir a un restaurante? Estas son mis opciones. Exacto. Cuando estoy hablando de productividad, lo que estoy diciendo que es la única clase, es que yo le recomiendo a la gente, pensemos productivamente. Comencemos a entrenarnos productivamente, ¿sí? Como lo que hacemos nosotros en Productivity Science, que es un proceso especialmente diseñado para pensar productivamente. Empieza a producir, y después que produzcas bastante, tú decides en qué clase quieres estar. Eso está buenísimo. Esto es un concepto totalmente nuevo, doctor. Sí. El asunto es cómo hacemos para llegar a este concepto. ¿Qué nos aconseja usted? ¿Cuál es la manera de llegar a cambiar la mente, a llegar a este concepto, a ser productivo en todos los aspectos de la vida? Porque no es solamente financieramente. Claro. Tener una mejor familia, tener mejor relaciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, he invertido un tiempo de 14 años para crear un proceso. Se llama Productivity Science, es una marca registrada de Destiny Way, probado ya con todo un grupo de gente a nivel grupos pilotos. Funciona perfectamente y va mejorando todo en 15 semanas. Porque la gente se sumerge y va creando una nueva neuroprogramación. Y mi enfoque siempre es productividad. ¿Por qué? Si yo produzco más, tengo una mejor relación con mi familia, con mi casa. De hecho, las estadísticas dicen que un alto porcentaje de los divorcios por problemas económicos. Sí. Entonces, la productividad te va a ayudar a mejorar todo en tu vida. Pero debes pasar por un proceso profesionalmente guiado por personas que ya han tenido éxito en lo que hacen. Muchísimas gracias, doctor. Y les decimos que si quieren más información al respecto de todos estos mensajes y enseñanzas que nos ha dado el doctor y de su técnica, vayan a destinyway.com
para más información. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos en otra oportunidad.